Les suplico que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Ya lo tienen memorizado, me parece excelente. Amén. Vamos a leer 1 Corintios, aunque lo tienen memorizado. Vamos a leer el versículo 30 nuevamente y empezamos con la meditación de la palabra. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a orar. Padre, te suplico que nos ayudes, Señor, que tengas compasión de nosotros, que como mis hermanos se han referido anteriormente, antes de disponernos, de someternos a este tiempo en tu palabra, que nos des oídos para oír. Permite, Señor, que la meditación en la Escritura traiga fruto a nuestras vidas, que valoremos, apreciemos, que veamos más hermoso y más claramente, más nítido a nuestro Señor Jesucristo, su gloria, su perfección, su belleza, porque Él es tan valioso para nosotros, porque es tan indispensable para nosotros, porque no hay nadie como Él, porque como estamos mirando en este versículo, en todos estos pasajes, por tu gracia, porque tú así lo quisiste y lo produjiste, estamos nosotros en Cristo Jesús. No hay otro lugar donde queremos estar, no hay otra persona que sea capaz de satisfacer nuestra necesidad como tú, como tu Hijo. Entonces, ayúdanos a meditar en esto. Te pedimos, nos ayudes con el tiempo, con la concentración, con el calor. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de nuestra debilidad y nos ayudes a perseverar por un tiempito más en la meditación de la palabra. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, no sé para ustedes cuando, bueno, obviamente sabían que había campamento en Semana Santa, pero no sé cuando hay la perspectiva de un tiempo libre, cuál es como un plan chévere. Me imagino que hay los que les gusta subir montañas, hacer caminatas y mucho aire fresco y todo eso, y empiezan a pensar, bueno, voy a ir a tal parque, voy a subir tal cerro y todo este tipo de actividades. Yo no tengo este tipo de amor por la actividad al aire libre, con todo respeto por los que lo aman. Lo que voy a decir es una confidencia, no me estoy enorgulleciendo de eso, solamente diciendo las cosas como son. Para mí un plan de fin de semana muy atractivo implica Coca-Cola, pizza, ojalá esté lloviendo y haga frío, y la trilogía extendida del Señor de los Anillos, por ejemplo. Ver esta historia, cómo se va desarrollando, me gusta mucho, me conmueve mucho. Hay un personaje que después de 12 horas de ver la trilogía extendida, más o menos dura 12 horas verlas por completo, que se llama Frodo, es el personaje principal. Mi esposa lo detesta. A Frodo lo odia, sobre todo cuando está haciendo cara de tragedia. Ahí está con su cara de tragedia, Frodo, otra vez. Pero la cosa con Frodo, o esta historia, es que todas estas películas, o si tú has leído los libros, son la historia del viaje de Frodo. Desde que empieza muy tranquilo, muy bucólico en su comarca, con montañas, con bosques, todo tan lindo, diciendo la vida es hermosa, a tener que embarcarse en un viaje para ayudar a todas las personas de ese mundo donde él habita contra un gran peligro. Y finalmente el peligro es conjurado, el enemigo es derrotado, pero Frodo no está igual. Cuando Frodo vuelve, después de un año de viaje a su casa, tiene una cicatriz de una espada, una cicatriz de un aguijón que le fue clavado en el pecho, y le falta un dedo, que le fue quitado de un mordisco. Y él, aunque todo el mundo está feliz, él dice, yo necesito irme a otro lugar, porque he pagado un precio.
he pagado un precio, estoy contento que todos están tan felices, pero he tenido que pagar un precio y no puedo disfrutar, no soy el mismo del principio. Vamos a ver a Cristo como la redención. Y la palabra redención, como también lo estábamos cantando en el himno que los hermanos interpretaron ahorita, tiene la idea principal de pagar un precio, eso es redimir. Si alguien no lo paga, no hay redención. Que para nosotros sea, y hablamos de la salvación y de la obra de Cristo, o más bien los efectos de la obra de Cristo para nosotros como algo que es gratis, gratuito, hermanos, es absolutamente gratuito para nosotros, pero de ninguna forma es algo sin costo. Tiene el costo más precioso, más grande, más bello, más incomparable que nosotros en el que podamos pensar. Y esta es una de las cosas que creo que necesitamos aquilatar para vivir la vida cristiana. A veces pensamos que gratis es sin valor. Nada más lejos de la realidad en el Evangelio de Cristo. Gratis para ti y para mí. Pero valor. El valor de Cristo, de la sangre de Cristo, de la vida de Cristo, del sufrimiento de Cristo. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente en Cristo, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está diciendo en este versículo, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, hermanos, el tema principal, el argumento principal de Pablo en este pasaje es mostrar la confrontación entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y una traducción, yo pienso que una traducción un poquito mejor de ese versículo sería más o menos como, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Y las palabras justificación, santificación y redención son ideas que vienen a explicarnos de qué forma Cristo es la sabiduría de Dios para los creyentes y por qué es superior y por qué confunde y destruye la sabiduría del mundo, la sabiduría que se basa en la fuerza, en la intelectualidad humana, en el abolengo, en los apellidos, en el dinero. ¿Por qué Cristo destruye eso? Porque no importa si tú eres sabio según el mundo, Cristo escogió a lo necio para avergonzar a los sabios. ¿Y por qué no importa si tenemos las riquezas, o tenemos la fuerza, o tenemos el apellido? Cristo llamó lo que no es para deshacer lo que es. ¿Y por qué no importa que no tiene ninguna importancia la nobleza de espíritu y que seamos tan buenos y nuestras grandes obras y todo esto? Porque la sabiduría de Dios es justicia en Cristo, no en nosotros mismos. Es de esta forma que Dios está destruyendo y acabando por completo con la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es locura, es necedad, es estupidez delante de Dios. Solamente Dios es sabio y solamente su sabiduría es verdadera sabiduría. Vamos a ver el significado, si Dios permite, en el tiempo que estamos acá. Primero el significado de esta palabra redención, luego vamos a ver algunas imágenes bíblicas sobre la redención y en tercer lugar vamos a ver el énfasis de la redención, de la palabra redención en lo que tiene que ver con la esperanza cristiana, las cosas que tienen que ver con los últimos días. Vamos a ver entonces primero el significado de la palabra redención. La palabra que se traduce aquí, redención, al final del versículo 30, es una palabra griega que es apoliteosis. Es una palabra que pertenece a una familia de palabras griegas que vienen de un verbo luo, que significa simplemente desatar, desamarrar, soltar. Esta palabra simplemente tiene una connotación de intensificar, o sea, es una liberación plena, un completo rescate. Pero la palabra más importante de ese grupo, de esa familia de palabras, es litrón, que significa pagar para liberar. Pagar para liberar. Si miráramos
No lo vamos a mirar. Una vez más, Romanos capítulo 3 dice, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y el siguiente versículo dice, a quien Dios exhibió o puso como una propiciación. Entonces, una de las cosas que encontramos cuando leemos la Biblia y lo que los apóstoles dicen de la obra de Cristo, son una cantidad de palabras que uno dice, bonito, eso suena extraño, suena chévere. Creo que si yo pudiera recitar todas esas palabras quedaría muy bien delante de mis amigos, pero ¿qué significa? ¿Por qué están ahí? La palabra, o más bien, la idea principal en la Escritura es la salvación. Y hermanos, la salvación no es simplemente, como decía mi hermano Hans ayer, llegar a algún tipo de compromiso por hacer una oración, o simplemente una realidad pasada, pensar en mi salvación como fui salvo tal día, tengo la fecha, está escrita en mi Biblia o alguna cosa así. Tendemos a pensar en la salvación como un evento simplemente y como una idea relegada por allá hace 20, 15, 40 años, 2 meses, no sé, pero fue algo simplemente que pasó y ya. La salvación es la gran cosa que Dios está haciendo. La gloria de Dios se exhibe en las Escrituras, se exhibe en el Evangelio a través de la obra de Dios redimiendo y salvando pecadores. Cómo la Biblia, especialmente los apóstoles, nos quieren enseñar, señalar a esta salvación que Dios ha hecho a través de imágenes significativas. Si miramos justificación, que predicó mi hermano, justificación nos lleva principalmente a que nos imaginemos el tribunal. En el tribunal está el juez, está el abogado defensor, probablemente haya un acusador y también está el acusado. Y la justificación es la forma en que el acusado es declarado inocente delante del juez. Pero también tenemos la palabra propiciación. La palabra propiciación nos debe llevar al templo, llevarnos al templo del Señor, al templo judío, y ver el momento en que el sumo sacerdote ofrece por los pecados del pueblo para la remisión simbólica y temporal de los pecados del pueblo en el Antiguo Testamento, un macho cabrío o un cordero, y ponen las manos sobre ellos y confiesan los pecados del pueblo, y luego toman el cordero y le cortan la garganta y derraman su sangre. Y esa es una propiciación, un sacrificio que paga la deuda con Dios, que remueve la ira de Dios y que satisface la justicia de Dios. Dios queda satisfecho. La redención, ¿cuál creen ustedes que es la figura de la redención? ¿A qué escenario debería llevarnos la redención? Es un escenario comercial. Es un escenario comercial y sobre todo, como mis hermanos también decían, ahorita no vemos tanto esto de siervos y esclavos, pero en esta época sí que lo había. De hecho, una de las palabras que se traduce redención, que no es la que estamos viendo, es una familia de palabras que son agorazo y hexagorazo. Y eso lo que significa es ir a la plaza de mercado y comprar algo. Parte de lo que significa la redención, lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, es que fue a la plaza pública donde había un producto y ese producto eran esclavos y pagó el precio y lo llevó, lo compró. Pero nuestra palabra apoliteosis y la familia de palabras implica más que el hecho de comprar, apunta a lo que se pagó, a lo que hay que pagar para rescatar, para salvar, para comprar. Una palabra de esta, si Wilmer me puedes ayudar por favor colocando Marcos capítulo 10 versículo 45, quien lo quiere buscar porque de pronto le ayuda para no dormirse, perfecto, pero de pronto también sirve por los muchos pasajes que mi hermano los coloque en la pared. Aquí encontramos una de esas palabras relacionadas con esta familia. No es la misma palabra apoliteosis, sino la palabra liteón, que significa un rescate por un pago. Marcos 10:45, tenemos al Hijo de Dios diciendo estas palabras: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ayer veíamos que Cristo es Kyrios, Él es el Señor, Él tiene siervos, pero ¿saben quién es nuestro Señor?
Y eso no quita nada de su dignidad, no rebaja absolutamente nada de su posición, de su belleza y de su magnificencia. Al contrario, lo exalta todavía más. Nuestro Señor es el príncipe de los siervos. Él es el rey que ha obtenido su trono y ha comprado a su pueblo sirviendo a su pueblo, sirviéndolo. Ese es nuestro Señor, y Él lo dice claramente en este pasaje, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para servir. Eso no rebaja ni un poquitico de lo que Cristo es. Eso no debe eliminarlo el pasaje maravilloso que leímos ayer en Lucas, que nos aterriza. Soy un siervo inútil para con Cristo. Cristo no me debe a mí las gracias. Cristo no, especialmente, hermanos, Cristo no está endeudado con nosotros. Nada que tú hagas, que compartas el evangelio, que prediques, que le des comida a los necesitados, lo que sea, nunca ponemos a Dios en posición de deudor, de endeudado para con nosotros. Él nunca nos debe. Él nunca está como, hoy es el día en que tengo que pagar mis deudas. Tú sabes, el hermano Mauricio, cómo se porta el hermano Mauricio. Hoy le voy a dar lo que el acumulado que le tengo, ¿no? Siervos inútiles. Por otro lado, la imagen que también la Escritura nos da es, Él es el servidor. Él vino a prestarnos un servicio. ¿Cuál fue el servicio que Cristo vino a presentar a favor de su pueblo? Sigue diciendo el versículo 45, para servir. Y aquí está la cosa, y para dar su vida en luteón, en rescate o en redención por muchos. Esta palabra describe la obra del Mesías. ¿Qué vino a hacer el Mesías? ¿Por qué, como leíamos ayer en Filipenses, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y cumplió la voluntad de Dios hasta lo sumo? Como el hermano Mauricio citaba hoy Hebreos 10, vine a hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados. ¿Qué venía a hacer el Hijo de Dios? Él venía a dar su vida como una redención, a pagar con su vida el rescate por muchos. Jesús hace lo que ellos no pueden hacer. Jesús hace lo que nadie puede hacer por ellos, lo que nadie puede pagar, lo que nadie puede compensar. La deuda impagable, como vamos a ver ahorita, para todo ser humano, es lo que Cristo vino a satisfacer, a dar. Y Él, como nos recuerda Pedro, fuimos redimidos no con cosas corruptibles, no con cosas de valor inferior, como oro y plata, eso es inferior, sino con la moneda, por decirlo de alguna forma, de mayor valor en el universo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con eso es que fuimos redimidos. Y es un rescate sustitutivo. Cuando Él dice aquí en rescate por muchos, la palabra por en griego es anti, como en anticristo. Muchas veces nosotros cuando pensamos en anticristo, pensamos en alguien que va a hablar mal de Cristo y que le va a hacer la guerra a la idea de Cristo. No, significa simplemente en lugar de Cristo. Alguien que va a pedir, alguien que va a demandar la gloria y el lugar de Cristo. ¿Tú has escuchado que al Papa le llaman el vicario de Cristo? ¿Sabes qué significa eso, el vicario de Cristo? Que Él está en el lugar de Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que significa. Eso es ser vicario. Es que Él es la representación, o está en el lugar de Cristo aquí en la tierra. Que es blasfemia, por supuesto, es herejía. Es una horrorosa herejía. Pero la palabra vicario es algo que podemos utilizar aquí. El pago, el rescate que Cristo va a dar es un pago, es una redención vicaria. Es decir, en el lugar de los muchos. Lo que tú y yo no podíamos pagar, pero lo que tú y yo
o lo que se demandaba que pagáramos, es lo que Cristo paga. Es la redención que Cristo ofrece. Vamos a ver unas imágenes en el Antiguo Testamento, vamos a ver 3 pasajes en el Antiguo Testamento que probablemente nos ayuden a ampliar esta idea. Te ruego que me acompañes primero que todo a Éxodo capítulo 6. Y es la primera aparición del verbo redimir en la Biblia. 6:6. Esta primera imagen que vamos a leer apunta a esta idea de rescatar, comprar, redimir un esclavo. ¿Y quién se presenta como el redentor, no de un esclavo, sino de un pueblo completo que estaba bajo esclavitud? ¿Quién es? Es el primer uso en la Biblia. Es Dios. Es Dios. Él dice en el versículo 6, porque el problema que Moisés tiene es: Señor, tú me estás mandando con este pueblo, pero este pueblo pues no es que te conozca, apenas te está empezando a conocer. ¿Quién eres tú? ¿Quién les digo yo que tú eres? ¿Cómo te defino? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que tú deseas hacer con ellos? ¿Para qué me estás mandando? Y Dios le dice a Moisés: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo soy el que soy, y yo os sacaré. Ahí todavía no ha pasado la Pascua, ni las 10 plagas, nada de esto, solamente Él está anunciando, Él se las está cantando, Él les está diciendo: miren, mi relación, una cosa importante con las diferentes ideas que hemos estado arañando estos días. Yo no sé si tú has escuchado que Cristo no es una religión, es una relación. Es un cliché muy cansón, pero además de eso, es que es una forma de decir o de dejar como, tú sabes, yo tengo una relación fresca con Cristo. Somos, como decía ayer mi hermano, mi parcero Jesús. Sí, tenemos una relación con Jesús, tipificada por ejemplo como el Señor y el esclavo. Esa es la relación que tenemos con Jesús. Tenemos una relación con Jesús tipificada como el maestro y los discípulos. Esa es la relación que tenemos con Jesús. Y por supuesto, el Salvador y los que han sido salvados. Pero no es simplemente una relación fresca, casual e informal. Una de las cosas que espero que la meditación en estos pasajes sea algo que tú y yo nos llevemos para nuestra casa después de Semana Santa, es un aumento en el sentido de reverencia por quién es Dios y por el tipo de adoración de la que Él es digno. No podemos ser tan informales, y no estoy hablando de informalidad externa, simplemente no me apunté la camisa, perdón, sino estoy hablando de la forma en que entramos, de la manera, de la reverencia que tenemos para con Dios. Es que Chuchito no se pone bravo por esas cosas. Chuchito es bien. ¿Chuchito? ¿Verdad? ¿Tu parcero? ¿Es tu parcero? Es tu Señor. Es tu amo. Y Él se está presentando aquí al pueblo de Israel y le dice en el versículo 6: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Y escucha, os redimiré con brazo extendido. ¿Y con qué más? Con juicios grandes. Si arañas, si buscas la idea de la redención en la Biblia, siempre hay un juicio cerca. Siempre. Donde hay redención, Dios ejecuta un juicio. Dios es amor, y a veces con eso decimos, lo que queremos decir es: a Él no le importa nada. No, Dios es amor, Él juzga el pecado, Él juzga la maldad, Él está en contra, Él se opone, y en su amor salva un grupo de personas del juicio. Podríamos decir, pues claro, Dios juicio para los egipcios y solo salvación para Israel. Y mayormente ese es el movimiento que vemos, la diferencia que Dios hace entre Israel y los egipcios. Pero acuérdate de la Pascua. Sacrifica el cordero. Y ¿sabes qué? Toma la sangre del cordero y pinta el dintel de tu puerta. Tú que eres judío, tú que eres de este pueblo, pero tú también tienes que hacerlo. ¿Sabes por qué?
Porque el ángel de Dios pasará esta noche y va a matar a todos los niños mayores de todas las familias en Egipto, la tuya también, si el cordero no es sacrificado. Tu hijo también morirá, te lo anuncio, te lo digo, te voy a salvar, pero no te voy a salvar sin el derramamiento de la sangre del cordero. El cordero debe morir, el cordero debe ser sacrificado, la sangre debe ser derramada, debe ser aplicada, y entonces pasaré sobre ti. Eso es lo que significa Pascua. Saltaré esa casa, pasaré sobre esa casa, y no habrá muerte en esa casa. ¿Qué está haciendo Dios en este versículo? Dios se está presentando como el Redentor de Israel. Yo te redimiré con brazo fuerte y con grandes juicios debajo de la esclavitud de Egipto. Esta idea, esta es la primera vez que Dios se está presentando así. Pero si tú lo miras en el Antiguo Testamento constantemente, en la época de David, de Salomón, de los profetas, en la época de la peor apostasía de Israel, cuando los profetas eran enviados a un pueblo apóstata a decirles: hey, ustedes son un pueblo que están en una relación de pacto con Dios y ustedes no han cumplido el pacto, entonces vienen las maldiciones del pacto. Los profetas funcionaban como abogados, como fiscales del pacto, anunciándole al pueblo las consecuencias que tenían que venir porque el pacto había sido quebrantado. Y ellos constantemente están diciendo: ¿saben cuál Dios es el que demanda esas condiciones? El que los redimió, el que los salvó. La redención que Él nos ha comprado debería ser una de las cosas que define nuestra identidad, debió definir la identidad del pueblo de Israel. Dios tiene que recordarles: ustedes son mi pueblo, yo los redimí debajo de la esclavitud, pero constantemente olvidaron y buscaron otros amos a los cuales servir y voluntariamente se esclavizaron a ellos y perdieron su identidad. Y nosotros decimos: qué gente tan bruta. Tú sabes, el pueblo de Israel, pueblo contumaz y rebelde. Qué bueno que yo no soy así. Acompáñame, por favor, Wilmer, a Tito, capítulo 2, versículo 14. Está hablando de Cristo, de la obra de Cristo y de un pueblo que está esperando la venida de Cristo. Y dice, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para hacer el lutrón, para comprarnos, para rescatarnos de toda iniquidad. ¿Y qué más? Y purificar para sí, podríamos decir para sí mismo, estaría bien traducir para sí mismo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué redimió Cristo un pueblo? Para que, digamos, simplemente el seguro contra incendios ha sido comprado. Estoy muy contento, puedo vivir como yo quiera y no voy a ir al infierno. No es lo que el Nuevo Testamento enseña y no es el propósito de la redención en Cristo Jesús. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para pagar, para rescatar un pueblo que también gemía bajo la esclavitud del mundo y de Satanás, como dice Efesios capítulo 2, y purificar para sí, para Él mismo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo tiene el derecho de presentarse ante nosotros individualmente y ante nosotros como iglesia y decir: yo soy el Dios que te redimió, yo te compré, mío eres tú. ¿Y sabes qué? Con grandes juicios. La cruz, o más bien las 10 plagas, la Pascua, el paso por el Mar Rojo, son portentos terribles, increíbles, donde Dios está mostrando cuánto ama a su pueblo y cuán increíble juicio es capaz de derramar sobre sus enemigos. Pero eso no es nada comparado con la cruz.
el portento que se nos leía ayer en Isaías, con el cual Dios confundiría la sabiduría de los sabios y destruiría el entendimiento de los entendidos, con un portento grande y terrible. Hermanos, ese portento grande y terrible no son terremotos, ni el sol cayéndose, ni las estrellas dando botes. Ese portento es el Hijo de Dios clavado a un madero, maldito por Dios. ¿Qué lenguaje tan fuerte? Es el lenguaje de Gálatas capítulo 3. Por nosotros lo hizo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que esté colgado en un madero. Eso sí es terrible. Y eso es lo que Dios hizo para redimir a su pueblo, para pagar el rescate. Acompáñame a Levítico capítulo 25, porque esta idea, esta figura de redimir en las Escrituras también apunta a no solo rescatar, sino a la idea de comprar algo que uno ya tenía y que había perdido. Esta idea está muy fuerte en la idea de la redención. No es simplemente pasar por el mercado y decir: oh, mira este esclavo, cómo está, es alto o hermoso, mire los dientes. No pensaba hoy comprar un esclavo, pero está buenísimo y está a muy buen precio. No, es recuperar algo que se había tenido y algo que se había perdido. Esa es una figura principal acerca de la idea de redención en las Escrituras. Y acompáñame a ver cómo las personas tenían que ser redimidas, su libertad por deudas, y también las propiedades podían ser redimidas o debían ser redimidas porque se perdían por causa de deudas en Israel. Levítico 25, vamos a leer versículos 23 al 25. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice el Señor. Esta es una cosa que creo que tampoco la cogieron nunca los israelitas, y creo que a nosotros nos cuesta también mucho. Es que mi tierra, tú sabes, mi porción, es que esto es mío, no, esto no es tuyo. La tierra, le dice, es la tierra prometida de Israel, y Dios les dice: ¿cuál tierra de ustedes? Es mía, y yo se las doy a ustedes. Pero ustedes no son los dueños, yo soy el dueño, porque dice el versículo 23: pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Versículo 24: por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate o redención a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá, versículo 25, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. En el capítulo 25 de Levítico se empieza a formar la idea del pariente redentor o el pariente que rescata. La idea es: tú estás fregado, estás endeudado, no tienes lo que se necesita, tienes un pedazo de tierra que te fue dado por suerte, por tu herencia, tu heredad, pero pues, como dicen los egipcios en la historia de José, pues tome nuestra tierra porque nosotros nos estamos muriendo de hambre. Compre y tome la tierra y denos semilla, denos pan, denos trigo. Entonces el israelita podía caer en tal situación de miseria que tenía que decir a alguno de sus hermanos: pues la verdad, deme plática, deme comida y tome lo que yo tengo, es esta tierra. Pero inmediatamente había una provisión por la ley que su pariente más próximo, alguien que perteneciera a su familia, podía, y permítanme decir que debía. No sé qué tanto se cumplió esto en la historia de Israel, tal vez solamente en el libro de Ruth. Si quieres ver cómo todas estas ideas de una forma maravillosa se cumplieron, Ruth, vos, el pariente redentor, yo lo compro, yo compro la tierra y me quedo con la viuda también. Y levanto una descendencia para el nombre de Malón, creo que se llamaba el esposo de Ruth. Era un mandato.
Yo recuperaré la tierra, no permitiré que yo pago por mi hermano. Pero no solamente la tierra se perdía, mira el versículos 47 al 48 del mismo capítulo. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, nosotros vemos, y con justa razón, la realidad de la esclavitud o de la servidumbre como algo horrible. Porque el principal contexto que nosotros tenemos es la esclavitud del pueblo africano. Entonces iba una partida de personas y entraban, cazaban a estas personas, las subían a un barco encadenados y los vendían en América. Y obviamente tú y yo decimos, no, pues es que totalmente aborrecible todo ese negocio. Que a propósito fue un negocio protestante. La de comprar y vender personas. Pero me desvío. La cosa es que en esta época sí había esclavos por guerra, sí había conquistas donde se adquiría esclavos, pero había esta figura de tú me debes. No tengo. No, sí tienes. Sí tienes. Tú te bajas para mí ahora. Tú me perteneces. Porque tienes una obligación. Entonces, y lo que está ahí es que podía ser que un extranjero, un no judío, tomaba como siervo por causa de deuda a uno de nuestros hermanos judíos, dice él ahí. Y entonces el versículo 48 dice: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará o lo redimirá. Cristo, redención nuestra. Porque, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios tenía que hacerse hombre? ¿Por qué Dios tenía que hacerse hombre? Una de las razones es porque Dios no puede morir. Pero para rescatar se tiene que ofrecer la vida. Pero otra de las razones, como nos dice Hebreos capítulo 2, es que se hizo en todo semejante a ¿quiénes? A sus hermanos, dice Hebreos. Se hizo en todo semejante a sus hermanos. Él se hizo nuestro pariente redentor. La Navidad no es tanto acerca de regalos, adornitos, lucecitas y bobaditas. Es la venida de nuestro pariente redentor. Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros. ¿Por qué? Porque tenía que hacerse en todo semejante a sus hermanos para ser un adecuado pariente redentor para nosotros. Participar de las luchas y de las tentaciones de las que nosotros participamos, participar de la humanidad y de la mortalidad, para rescatar por medio de la muerte a los que estaban bajo el dominio de la muerte, dice Hebreos. Tenía que morir. El niño de Belén tenía que morir. Y acompáñame a Salmo capítulo 49. Salmo capítulo 49, versículos 23 al 25. Salmo 49, versículos 23 al 25. La estoy como embarrando. 6 al 8. 49 del 6 al 8, perdón. No estoy leyendo mal, sí estaba bien, pero leí otro lado. Salmo 49, versículos 6 al 9, perdón. Y aquí hay una argumentación del salmista acerca de la futilidad, la increíble tontería y el terreno que prepara para el autoengaño que hay en confiar en las riquezas. O sea, por allá en Proverbios dice: ¿por qué buscas o confías en las riquezas sabiendo que no son nada y sabiendo que les salen alas y salen volando?
Una de las decisiones, una de las inversiones menos despabiladas que podemos hacer como cristianos es invertir en este mundo y poner nuestra confianza en los bienes de este mundo y poner nuestra seguridad cimentada en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. A propósito, ese jactarse es la misma palabra en griego para que el que se gloríese o jáctese en el Señor, y para que ninguno se jacte en su presencia. Ese es el problema. Uno se puede jactar, uno se las puede dar, uno se puede creer, uno puede estar muy seguro, muy confiado y muy contento porque tiene bienes materiales y pensar que esa es su seguridad. Y dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna, ¿qué? Redimir al hermano. Versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No podemos, no tenemos con qué pagar la redención. El dinero, hermanos, la Biblia no tiene problema con el dinero. O sea, el dinero es un ente ahí que nos sirve, lo utilizamos, lo podemos usar para el avance del reino de Dios. Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué significa el amor al dinero? Es la confianza, es la seguridad, es estar basado en lo que el hombre puede hacer y lograr, en los recursos humanos. ¿Cuándo te sientes más tranquilo y contento? Cuando la cuenta en el banco está como alta o bajita. ¿Y Dios cambió? ¿Es diferente Dios cuando mi cuenta está poca, cuando mi economía no anda como yo quisiera? El Dios mío es un poquito menos confiable que cuando estoy lleno, gordo, colorado y con todas mis necesidades satisfechas. El problema de Dios no es con el dinero. El problema de Dios, Él cuando Él dice el amor al dinero está retratando un tipo de corazón que confía en los recursos humanos, y Él está diciendo aquí los recursos humanos no sirven para la cosa más importante que hay. ¿Tú puedes comprar el alma de tu hermano? ¿Tú puedes redimir? Si costara plata la redención de tus hijos, ¿lo pagarías? Yo diría en un primer lugar, sí, lo hago. Pero luego me van a decir, no hay con qué. No hay con qué, no tienes con qué. No puedo pagar. Hermanos, los que somos padres sabemos la increíble frustración en un momento de nuestras vidas. Yo quisiera hacerlo salvo a las malas. Yo quisiera, ¿qué tengo que hacer para salvar a este chino? Que es locura y es insensatez y estoy confiando, no, tal vez no estoy confiando en riquezas, pero estoy confiando donde no es, porque yo no puedo salvar a mi hijo. Solo Dios puede salvar a mi hijo. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Para qué? Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Está hablando de redimir de la muerte. Por eso es que es insuficiente el dinero y los recursos humanos, porque hermanos, finalmente nuestra gran esclavitud y miseria es la esclavitud a la corrupción de la muerte. Esta es la gran realidad. Tal vez tú salgas con buenos pesos y tal vez algunos de nosotros no, pero nos vamos a morir todos. Y todos tendremos que pasar por la realidad de este versículo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tengan plata o no tengan plata, no importa, y no les sirve para nada. No tiene ninguna importancia, no redime nada, no compra nada, no rescata nada. Pero el versículo 15 del mismo Salmo, mira el contraste y la confianza del salmista. Pero Dios
redimirá mi vida del poder del Seol. Los recursos humanos no sirven, no alcanzan, es ridículo, es un esfuerzo vano y tonto, pero Dios, ¿quién ofrece el pago? ¿Quién ofrece la redención? Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Tú recuerdas lo que se llama la bendición sacerdotal o la bendición arónica? Por allá en Números capítulo 6. Así bendecirás al pueblo de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Entonces el lenguaje que se va a dar ahí es el lenguaje de la máxima bendición. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Cómo? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa es la bendición. Se ha dicho aquí en algunas predicaciones, la presencia de Dios, la presencia favorable de Dios. Es que en el infierno no está Dios. Léete el Salmo 139 para ver si es cierto que en el infierno no está Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? El infierno es la presencia de la ira eterna de Dios sin redención. Sin redención. Pero la bendición de Dios es: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, luz, iluminado. Luego vamos por Deuteronomio y está el capítulo 28, las bendiciones son como 15 versículos y luego como 50 y pico de versículos de las maldiciones si no cumple la ley. Maldito será cuando entre, maldito cuando salga, cuando se siente, cuando se pare, cuando amase, cuando coma. ¡Uah! ¡Qué cosa tan horrible! Y nosotros decimos, menos mal que ya no estamos bajo la ley. Pero espera, ahí en medio de esos versículos de Deuteronomio hay un versículo donde Dios le dice a su pueblo de pacto: te voy a herir con locura, tendrás desesperación y ceguera, y palparás como un ciego al mediodía y no verás. Entonces, la bendición de Dios se tipifica como Jehová haciendo resplandecer su rostro sobre el pueblo. La maldición de Dios se tipifica como tinieblas profundas al mediodía. Y luego vamos al Nuevo Testamento. Y nos dicen los evangelios que cuando Cristo estaba colgando en la cruz, las tinieblas vinieron sobre el monte desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, específicamente. Y en medio de esa densa oscuridad, el Hijo de Dios dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En medio de la oscuridad, figura de la maldición y del desagrado y la reprobación de Dios. Una vez más, Gálatas capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Hermanos, ¿de qué te ata esto? De verdad, ¿de qué te ata el cristianismo? Y de verdad, ¿de qué te ata la iglesia? ¿De qué te ata la vida cristiana? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la médula de esto? Tal vez no me crees que la Biblia dice eso. Gálatas capítulo 3. Versículo 13. Cristo nos redimió. Cristo nos rescató. Cristo nos compró. Finalmente, no de Satanás. A Satanás no había que pagarle nada. Sí, de nuestros pecados. Pero nuestros pecados son lo que nos metió en el problema. Pero ¿cuál es el problema? ¿De quién? ¿Tú sabes de quién te salvó Dios? De Dios. Te salvó de Dios. Te salvó de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de la santidad de Dios, de la maldición justa y
devastadora de la ira de Dios contra todo pecado. Eres muy santo de ojos, dijo Habacuc, para mirar el mal. Dios no puede soportar el mal, pero Dios quiere bendecir a un grupo de personas. ¿Cómo lo va a hacer? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? ¿Hecho qué? Hecho por nosotros maldición. Esa es la cruz. Mira, la cruz, olvídate, o sea, la cruz no es un sentimiento o una idea higienizada, desinfectada, donde todo está lindo y hermoso y solamente es la forma que Dios me ama a mí. Esto es donde Dios aplastó a su Hijo, donde Dios derramó su ira sobre el que era el portador del mal en ese momento, el que llevaba el pecado, el que llevaba las infracciones tuyas y mías sobre la ley, nuestra deuda, el que quitó el acta de los decretos, dice Colosenses, que había en nuestra contra, la quitó del medio, la clavó en la cruz y nos salvó. Y tú y yo, ¿para qué vamos a vivir? ¿Qué es la vida cristiana? Entre otras cosas, Tito redimió para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras, en el contexto que está esperando la venida de su Señor. Y déjame terminar. Yo sé que estás cansado, tienes calor, tienes hambre, estás aburrido, quieres jugar, pero permíteme una última idea. El énfasis de la redención en los últimos tiempos. Vamos a Romanos capítulo 8. Una cosa importante con las cosas que hemos estudiado en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, es que a nosotros nos encanta pensar en cosas o que ya pasaron o que van a pasar. Es decir, a nosotros nos gusta el evento. A nosotros nos gusta lo que yo puedo colocar en mi agenda y revisar. No, eso fue el lunes, eso ya pasó. O no, esto está para el próximo miércoles, esto está por venir. La Biblia nos muestra la obra de Cristo, mis hermanos más o menos lo han anunciado, como un evento que trajo una atención a la vida que no existía antes. Los del Antiguo Testamento estaban diciendo que venga, Dios prometió la liberación, todas estas cosas. Y hermanos, estamos en el sábado santo, el sábado de Semana Santa. Y los discípulos de Jesús el sábado de Semana Santa estaban más aburridos, estaban increíblemente decepcionados. Y Cristo va caminando con dos de ellos el domingo y le dicen: y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros estábamos esperando la redención, estábamos convencidos, ya nos habíamos subido a ese bus y ¿sabe qué? Nos falló, Él no fue. Lo que esperábamos, nuestras expectativas han sido traicionadas. Pero entonces, ¿qué pasó? Cristo resucitó de entre los muertos y ha traído una dimensión de cumplimiento a la vida de los creyentes. Los creyentes vivimos entre el ya, lo que Cristo ya hizo, lo que Cristo ya logró, y el todavía no. Las cosas que todavía estamos esperando que sean consumadas. E ideas como la redención tienen esta carga, esta increíble carga escatológica o acerca del futuro. Hermanos, les suplico, cuando esté buscando cosas, no sé, de Apocalipsis o algo así, no se enreden con el número de la bestia. Y con la bestia, y estoy interesado en Apocalipsis porque el anticristo y la bestia y todas estas cosas, ese no es el punto de Apocalipsis. Pareciera a veces que algunos cristianos han colgado sobre el libro de Apocalipsis: Señor, te suplico que nos muestres al anticristo. Cuando lo que la Biblia dice, el clamor de los griegos cuando le dijeron a Andrés: Señor, te suplico que nos muestres al Señor, muéstranos a Cristo. Leía
una narración acerca de un púlpito en una iglesia puritana del siglo XVIII. Colocaron un versículo, pero era un versículo no para que lo viera la congregación, sino para que lo viera el predicador. Y era ese versículo de Juan capítulo 12. Señor, por favor, muéstranos al Señor. Muéstranos al Señor. Te suplico, cuando tengas la oportunidad de pasar al frente, en la cena del Señor, cuando encuentres una persona que necesita escuchar el consuelo de Dios, no pierdas el tiempo con bobadas. No pierdas el tiempo con el margen. Muéstrale al Señor con toda su gloria y majestad. Y nosotros esperamos al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 18 en adelante dice: pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Lo leímos ahorita en 1 de Juan 3 y no lo vamos a volver a leer, pero no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Se va a manifestar algún día. ¿Y sabes qué está haciendo la creación mientras tanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo será que los hijos de Dios son manifestados? Esta personificación magnífica que hace Pablo en este versículo, y dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Lo que leíamos en 1 de Juan capítulo 3, porque la creación fue sujetada a vanidad, a futilidad, a inutilidad, a corrupción. ¿Cuándo? En el Edén, en la caída. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Mira, Pablo nos está enseñando que Dios ha unido la glorificación de sus hijos. De eso está hablando, de nuestra gloria, de la glorificación que nosotros recibiremos. Dios ha unido la glorificación de los creyentes con la glorificación de todo el cosmos. Hermanos, la redención no es una cosa solamente para ti y para tu abuelita y para tu tía. Es algo para el universo. Estamos hablando de algo que tiene importancia cósmica, que está apuntando a una gran liberación. Una cosa que te asciende las minucias y las menudencias de la vida en esta tierra. Y dice él en el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿La qué? La redención. ¿De qué? De nuestro cuerpo, hermanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es la redención de nuestro cuerpo? Es la resurrección de entre los muertos. Esta es la gran esperanza cristiana que Cristo compró con su sangre. Vamos a morir. Ojalá vivamos una vida que valga la pena ser vivida y muramos una muerte que valga la pena ser morida. Hermanos, vamos a resucitar de entre los muertos, a la semejanza de Cristo, a la gloria de Cristo. No seremos Dios, pero seremos iguales al nuevo Adán, que ya no muere. Y cuando eso pase, toda la creación será libertada, y esta es la idea principal de la redención. No simplemente comprar aquí y allá a uno y a otro gatico, sino rescatar una creación. Rescatar un universo que ha sido para manifestar de una forma eterna, completa y magnífica la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Padre, muchas gracias porque Cristo es nuestra redención. Es el pago. Él ha removido, Señor, toda condenación. Él ha quitado nuestra deuda. Pero Padre, Cristo es nuestra redención también hacia el frente. Padre, estamos esperando
un momento glorioso. Estamos esperando un día sin par. Estamos esperando un evento, si queremos, que es el que debería tener el enfoque de nuestras vidas. Nuestro enfoque no debería ser lo que pasa con nosotros, si nos mueven, si nos trasladan, si nos suben, si nos bajan, si nos atribulan, si nos persiguen, si nos honran. El enfoque nuestro debería ser que nuestro Señor viene. Y cuando Él venga, su pueblo será glorificado por resurrección. Y cuando la resurrección venga, toda la creación será redimida. ¿Quiénes faltarán de esa gran redención final? Quienes hayan rechazado el ofrecimiento de la redención hoy en día, porque sí hay un castigo. Este gran encuentro, este gran momento del que habla la Biblia, no es adecuado para quienes han rechazado a Cristo. No es adecuado para quienes valoran más la sabiduría de este mundo, el poder de este mundo, la justicia de este mundo, sino para quienes por tu gracia podemos ver lo bello, completo, satisfactorio que es Jesucristo, en el nombre del cual te damos las gracias. Amén.